Bien, entonces vamos a iniciar el día de hoy la sesión. Vamos a ver el tema 1.3, control numérico computarizado. Vamos a explicar cuál es la lógica de programación de control numérico. Vamos a pasar un poquito rápido la parte teórica. Ya como quiera ustedes van a poder consultarlo ahí tranquilamente. Les voy a comentar rápidamente que lo que es el control numérico utiliza en su codificación números, letras y algunos otros símbolos. Y pues obviamente estos programas son instrucciones para que el equipo de proceso pues realice una actividad, ¿no? Los orígenes de la CNC pues se remontan allá a los inicios del MIT, donde se automatizó por primera vez una fresadora. Lo que es el control numérico se aplica en diferentes actividades. Ahí anexo algunas que ustedes pueden revisar. Y en cuanto a control numérico, consta de tres componentes importantes. El primero de ellos es el programa de instrucciones. Este programa de instrucciones es la tabla de códigos, o más bien la codificación que ustedes hacen del proceso que van a realizar o del maquinado. Ese es el programa de instrucciones. Ese se elabora en un documento de notas y después o posteriormente se pasa a la máquina mediante una USB para que sea leído por el equipo. Después está la unidad de control. La unidad de control es esta que lee e interpreta el programa de instrucciones, ¿sí? Programa de instrucciones. Contiene lo que son las letras del abecedario que podemos también editar, los números, la numeración, controles de velocidades, controles de inicio y de paro de los programas y algunas otras funciones que podemos encontrar en él. Posteriormente vamos a ir a verlo físicamente a la institución. Después tenemos el equipo de proceso. El equipo de proceso es la parte activa, que es la que ejecuta el programa, vaya, el que hace la parte real, la que lleva a cabo la operación. Está compuesta por la mesa donde se coloca el material, el sujetador o la prensa. Está compuesta también por el husillo y la herramienta que esté portando, y la torreta de herramientas, entre otras cositas, ¿no? Pero esas son las más importantes. Dentro del control numérico, pues tenemos diferentes tipos, sistemas de control para realizar los movimientos. Tenemos uno que se llama punto a punto, donde hace un movimiento rápido, pero no hay trabajo, no hay corte. Y se ejemplifica de esta manera. Está recorriendo la herramienta, pero sobre el material sin cortar. Después tenemos el corte recto paraxial. Este se mueve en dos ejes simultáneamente y la herramienta ya está en contacto con el material. Y está el otro corte que es paraxial, que ya es la segunda parte del primero, ¿no? Y por último tenemos el control numérico continuo, que puede trabajar realizando relieves, ¿sí? No solamente en línea recta. Aquí también podemos ver un cuadro comparativo viendo lo que es o lo que hace una máquina convencional contra una máquina CNC. Son grandes las ventajas que podemos ver. Entonces, también es importante cuando
usar este tipo de máquinas, ya que tienen un alto costo. Aquí podemos ver cuando tenemos un alto volumen de producción, cuando los artículos o productos son muy complejos, cuando se hacen cambios de artículos constantemente y cuando también los productos o las piezas tienen un alto grado de precisión. Aquí también tenemos los pasos para encender el centro de maquinado. Ese lo vamos a pasar para después explicarlo físicamente. Aquí tenemos lo que es un portaherramienta con su herramienta, una figura. También lo vamos a ver físicamente. Bueno, en la cuestión de control numérico, el principio de es un plano o el plano de coordenadas. Es como vamos a trabajar con control numérico. Lo que se trabaja en control numérico es localizar puntos o coordenadas en un plano, y de esta manera la máquina va a poder identificar cuál va a ser su recorrido. Entonces, obviamente, que a esa coordenada pues se le agrega algún código especial que la máquina puede leer para que la pueda interpretar. En cuanto a la forma de trabajar del control numérico, se tienen dos formas. Se puede trabajar con coordenadas absolutas o con coordenadas relativas. Yo creo que esto, si nos acordamos de estos dos métodos, ¿sí se acuerdan cuál es una coordenada absoluta o a qué se refiere? ¿Y una coordenada relativa? ¿Alguien? ¿No? Qué callados están. Muy bien. ¿Nadie quiere participar? ¿Ni idea? Muy bien. Ok. Necesitamos que hagan preguntas, las que ustedes necesiten hacer, porque después van a estarme mandando mensajes por WhatsApp y esas cosas, ¿no? Entonces, sí se puede, sin embargo, estas clases son para eso, para despejar las dudas. Entonces, en la medida que ustedes tengan esas dudas, háganlas saber en el momento. No los dejen pasar. Bien, vamos a tratar de hablarlo para que podamos avanzar más rápido. Mayorga, no entiendo ahí la pregunta. Es donde hay intersección de X y Y. No exactamente. Hay esos dos tipos de coordenadas absolutas y relativas. Por ejemplo, la absoluta, cuando hace un movimiento, cuando localizamos un punto, siempre toma de referencia al 0. Y a diferencia del relativo, ese no. Cada coordenada encontrada, ese punto se va convirtiendo en el origen. Y ahorita vamos a ver cómo es esto. Aquí, por ejemplo, vamos a localizar el primer punto. Por ejemplo, si nosotros trabajamos con coordenadas absolutas, para localizar este punto, ¿sí? La coordenada en el sistema absoluto sería X2 y Y2, ¿sí? Porque se ubica en esta posición. ¿Sale? Cuando ya vamos a localizar otro punto como
Aquí, cuando utilizamos el absoluto, no va a cambiar. Siempre vamos a tomar de referencia el 0 o el origen. Entonces, va a seguir siendo el mismo, 6x y 5y. Ahora, cuando trabajamos con un sistema relativo, ya no es así, ya cambia. Vamos a ver, el primero casi nunca cambia, pero el segundo sí. Por ejemplo, como en relativa este punto ya se cambió al origen, o sea, ya sería el 0, ¿sí? Sería como este. Entonces, para localizar el siguiente punto, solamente se va a contar desde hasta acá. Entonces, ¿cuántos tendríamos? Tendríamos 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Tendríamos 4, arriba, ¿cuántos tendríamos? 1, 2 y 3. 4, 3. Ese sería el sistema relativo o incremental. ¿Sí? Esos son los dos sistemas. Tenemos el sistema absoluto que toma siempre como referencia el 0 y el sistema relativo o no. El sistema relativo se va cambiando cada vez que voy avanzando en un punto en el plano. ¿Okay? ¿Sí entendimos esa parte? Sí, profe. Muy bien, excelente. Entonces, esos dos tipos de sistemas de coordenadas en control numérico se representan por dos códigos. Por eso es que lo estamos explicando, ¿no? En control numérico, el control, o más bien las coordenadas absolutas, se representa por el código G90. ¿Sí? Ahí ustedes pueden ir checando su tabla de códigos que les envié. Y como ya les había comentado, toma de referencia siempre el 0. Y el otro sistema es de coordenadas relativas y está representado por el código G91. Va cambiando de posición conforme vamos avanzando en el programa o vayan en los puntos del proceso, ¿no? Esos son los dos sistemas que vamos a manejar. Sistema absoluto G90, sistema relativas G91. Después vamos a trabajar también con un sistema de unidades de medida. Tenemos dos sistemas de unidades de medida. El sistema inglés está definido por el código G20. El sistema métrico por el G21. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? No, profe, ¿Llegado? ninguna. Ok, profe. Muy bien. Entonces, seguimos avanzando. Dijimos que tenemos dos sistemas de unidades de medida. Sistema inglés, G20. Sistema métrico, G21. En uno utilizamos pulgadas y en el otro milímetros. Pues vemos un código para identificar nuestra pieza, las medidas de la pieza que vamos a trabajar. ¿Sí? Esta es nuestra pieza y está definido por un código o diferentes códigos. Por ejemplo, cuando trabajamos con una sola pieza, que es esta, solamente vamos a ingresar el código G54. ¿Sí? Ese código G54 va a saber cuáles son las medidas que tiene nuestra pieza. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos trabajar con más de una pieza a la vez, entonces estaríamos agregando otro código que sería el G55. ¿Sí? Esto va a definir las piezas que yo voy a trabajar. ¿Sí? Tenemos un margen de G54 al G59. Serían G54, G55, G56, G57, G58, G59. ¿Sí? Tenemos ahí margen de 5 piezas que podríamos trabajar a la vez. Si el espacio da para eso, pues podríamos trabajar. Y cada uno de esos códigos va a tener diferentes medidas dependiendo de la pieza que vamos a trabajar.
Entonces, como nosotros en este caso vamos a estar trabajando solamente con una pieza, solamente vamos a usar el G54, ¿sí? Que es el código para identificar la pieza a trabajar, las dimensiones. Después tenemos el plano de trabajo que vamos a usar. ¿A qué se refiere? Bueno, si vamos a trabajar con una fresadora o si vamos a trabajar con un torno. Cuando trabajamos con una fresadora, estaríamos utilizando el código G17 y con el torno un G18. En la fresadora va a trabajar con 3 ejes, X, Y y Z, y con el torno solamente vamos a trabajar con 2 ejes, que sería X, Z. ¿Sí? Ahí está. Entonces, fresadora G17, el torno G18. Bien, en cuanto a la estructura de un programa, está definido por 3 componentes. El primero es el encabezado. El encabezado es la configuración de la máquina. Incluye los siguientes códigos, ya son los que hemos visto. Incluye el código G90, que es el sistema absoluto. G17, que es el de una fresadora. G21, que es el de sistema de medidas en milímetros. Y G54, que es que vamos a trabajar con las medidas de una sola pieza. También se incluye el número de la herramienta que vamos a utilizar y un código auxiliar o misceláneo, se le llama también, que es para cambiar la herramienta. En este caso tenemos un cambio de herramienta a la herramienta número 5, que es la que vamos a utilizar, según este ejemplo, ¿no? Y tenemos que agregar también la velocidad de giro de nuestra herramienta o de nuestro usillo. En este caso está definida por la letra S, con un valor numérico que está dado en revoluciones. En este caso son 1200. En un sentido de giro, el M03 define el sentido de giro en sentido horario. Y también otro código que es el F. El F es la fuerza o la velocidad de avance de corte que va a estar incluida cuando nuestra herramienta está en contacto con la pieza. Eso es en cuanto al encabezado. Se van a agregar otros códigos debido a la máquina que vamos a manejar o la que contamos en la escuela. Ahorita vamos a ver cuáles son estos. Después viene lo que es el cuerpo principal del programa. Ya incluye códigos de movimiento de los ejes. Ahí, bueno, aquí tenemos un código G00 con los ejes. Y un G01, un G02, G01, G03, G01. Entonces, incluso por aquí tenemos una R que define un círculo, un radio, ¿sí? Y bueno, eso también lo vamos a estar viendo. Entonces, lo que es el cuerpo es el contenido del programa, o sea, los movimientos que está haciendo el equipo. De esta manera se va a definir. Aquí tenemos 2 formas de trabajar. Por ejemplo, a ustedes aquí ven unos espacios. Cuando tenemos espacios significa que estamos trabajando con el código anterior. Mientras nosotros no hagamos un cambio de código, podemos dejar en blanco o podemos asignarlo como quiera, de igual manera. No hay problema. Y para el fin del programa tenemos varios códigos que podemos utilizar. El primero de ellos es para apagar el usillo, apagar el refrigerante y para terminar el programa. Para detener el usillo es el M05. Para desactivar el refrigerante sería el M09. Aquí puse el M08, pero esa es la activación. Este va al principio. Y el M30 es para el fin del programa. ¿Sí? Podríamos utilizar el M02 o el M30. Sin embargo, este M02 solamente termina el programa, pero la herramienta se queda ahí en su posición. Y cuando utilizamos el M30, lo que hace es
terminar el programa e ir a colocarse al inicio nuevamente. Entonces, el M30 es el que vamos a estar utilizando. Bien. Vamos a ver un ejemplo. ¿Tenemos preguntas hasta aquí? ¿Jóvenes? No, profe, ninguna. Qué bárbaros, con ustedes no voy a batallar nada. Excelente. Entonces, los que tengan ahí su simulador, lo pueden abrir. En su pantalla van a tener una pantalla del lado derecho, como esta, que ustedes están viendo. Del lado derecho van a tener una pantalla en color azul, me parece. ¿Sí? ¿Pueden confirmar? ¿Alguien tiene abierto el simulador? Yo, profe, pero no, me aparece una azul, pero al lado derecho, ¿sí, no? No. Sí, al lado derecho es lo que acabo de mencionar. Ok, disculpe. Ok, al lado derecho tenemos esa pantalla. Ahí es donde vamos a editar o vamos a estar escribiendo nuestro código. ¿Vale? Ahorita vamos a explicar cómo funciona, pero me interesa la parte del programa, el código que vamos a escribir. Los demás, los que no tienen ahí el simulador, pueden abrir un blog de notas. Pueden abrir un blog de notas. En el blog de notas van a empezar a escribirlo. ¿Por qué en blog de notas? Porque es el formato que la fresadora nos está aceptando. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a ver un ejemplo. Este es un ejemplo muy sencillo. Si ustedes ven acá del lado derecho, tenemos un diseño en sólido. Este diseño está realizado en SolidWorks y es por ello que vamos a necesitar este programa para estar diseñando las piezas que vamos a maquinar. Del lado izquierdo tenemos el dibujo, ¿sí? El dibujo solamente isométrico. Entonces, solamente es para hacer recorridos y es como debería de quedar nuestro proceso. Entonces, esas son las condiciones en las que vamos a trabajar. Entonces, iniciando el programa, en su computadora, en su programa o en su, ¿cómo se llama? En su blog de notas, van a colocar el encabezado. El encabezado va a llevar los códigos G90, porque vamos a trabajar con el sistema absoluto. El código G17, que va a definir que vamos a trabajar con una fresadora. El código G21, que determina que vamos a trabajar con el sistema métrico. El G40 y el G49 son códigos que estamos integrando al encabezado debido a un detalle con la fresa que tenemos en la escuela. Sí, estos códigos nos van a desactivar las compensaciones de la herramienta. Sí, el G40 y G49. Y el G80 también lo vamos a utilizar porque nos va a desactivar los programas de ciclos. ¿Sí? Que no queremos trabajar ahorita con ciclos. Entonces, esos los vamos a activar tal cual aparecen aquí. ¿Sí los alcanzan a ver? Sí, que sí se ve. Muy bien. Ok, entonces, después del G80 vamos a realizar una nueva línea y vamos a colocar el G91. G91 y el G28, que el G91 es un sistema de coordenadas relativas,
Cuando está con el G28, lo que me va a hacer es enviar a home. Vamos a asignarle el G91 y el G28 las coordenadas X y Y y Z en 0, para que la máquina reconozca la posición de inicio. ¿Vale? Profe, Sí. eso donde dice línea, columna, insertar, eso, si no aparece. Ah, no, a usted no, es que yo no pude descargar el mismo programa porque les comentaba que tuve un problema y me marcaba error. Entonces lo tuve que desinstalar y ya no lo pude volver a instalar. Ustedes Ok. como tienen el programa nuevo, no hay problema. Yo tuve que descargar otro, pero es similar. Es más, su programa está mucho más amigable que el mío. Lo Entonces, acabo de descargar y está medio raro. Mande, otra voy pregunta. instalando, voy Entonces, instalando con los que códigos. acomodemos así los números, los códigos que nos va dando, ya solito va a hacer las cosas. Sí, es por eso que es la codificación, porque va a estar controlado mediante la computadora y una orden que es el código que estamos escribiendo. Entonces solamente lo que vamos a hacer es ingresar ese código a la máquina y la máquina solita va a hacer el trabajo. Eso se le llama control numérico computarizado. ¿Sí? Sí, está bien, profe. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Voy a correr la pantalla del lado derecho para que vean la imagen. Ok, entonces nos quedamos en donde enviamos a home. Después de enviar a home, con el código G91, G28, XYZ0, lo que asignamos es un código para cambio de herramienta. Tenemos un T01 y M06. El T01 me está diciendo que voy a trabajar con la herramienta número 1, la T de tool, y el código M06 es un código auxiliar que me ayuda a hacer un cambio de herramienta. Y después de ese cambio de herramienta, vamos a asignarle una velocidad, la velocidad de giro del husillo. Esa está definida por la letra S y una cantidad o un número de velocidad que está en revoluciones por minuto. En este caso, la velocidad sería de 1500 revoluciones por minuto. Y el M03 es el auxiliar que nos va a indicar en qué sentido va a girar. En este caso, va a girar en sentido horario. M03, sentido horario. Ok, miren, hay otra cosa que se me estaba pasando. Cuando estamos trabajando con una coordenada, ¿sí? Ya sea X, Y y Z, o cuando tengamos un número como el de S, ahí debe de llevar un punto al final de esa coordenada. Si este punto no es asignado, la máquina nos va a leer o no nos va a leer, nos va a leer erróneamente, debido a que no tiene un límite o un tope, ¿no? Entonces debemos asignarle a la coordenada, cuando tengamos un número, un punto al final, o si el punto va intermedio, pues solamente es el que va intermedio. De esa manera, ¿no? Cuando son códigos no lleven ninguna coordenada o ninguna cantidad de velocidad, no llevan puntos, ¿vale? Después de la velocidad de giro, Profe, ¿y la velocidad se la asigna? y la velocidad se asigna, pero esa se calcula. Vamos a ver más adelante las fórmulas para calcular la velocidad de giro y también la velocidad de avance, que es la F que tengo acá abajo, pero ahorita todavía no llego ahí. Más adelantito vamos a explicar cómo. Ahorita solamente estoy colocando una velocidad aproximada, ¿sale? Y más adelante vamos a explicarlo. Ok, entonces, después de la velocidad y el sentido de giro, vamos a asignar el sistema en el que vamos a trabajar. Si ustedes se fijan, tengo un G90, también lo tenía al inicio, ¿sí? Entonces, este G90 voy a volverlo a colocar, G90 y G54. El G90 me dice que voy a trabajar con el sistema
de coordenadas absoluto, y el G54, que voy a trabajar con una sola pieza. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es ver dónde voy a iniciar. En este caso, del lado izquierdo yo tengo la figura, y aquí donde está el circulito es mi origen, o el cero de la pieza. Pero si ustedes se fijan, no inicia exactamente en el cero. El proceso inicia en este punto de aquí, ¿sí? Que es el corte. Aquí así. Según el corte dice que es de 10 milímetros. Acuérdense que estamos trabajando con milímetros. Entonces, aquí iniciaría el corte. Entonces, ayúdenme ustedes. ¿Qué coordenada sería en X y Y? Este punto de inicio. ¿Podría ser 1 y 1? No, estamos hablando de milímetros. El corte es de 10. ¿Cuánto sería? En X. Punto 10. No, punto 10 no. 10. 10. 10 en X, y en Y, ¿cuánto? 10. En Y 0, porque no avanza hacia arriba, solamente está en el eje de las X. Acuérdense que el eje de las X es este, y el eje de las Y es este. ¿Sí? Sí, profe. ¿Ya nos ubicamos? Entonces, como el primer paso es ubicar dónde está el inicio de mi proceso, yo voy a asignarle un código G00. El código G00 es un movimiento rápido, pero sin corte. Voy a colocarle la coordenada donde se inicia ese punto, sería X10, Y0. Si ustedes se fijan, tengo un punto al final del número. Y voy a asignar también el eje Z, pero le voy a colocar un valor positivo, Z10. ¿Qué significa? Que voy a posicionarme arriba de la pieza, acá, en esta parte, de la parte superior, ¿sí? Pero la parte superior de la pieza es el 0. Ay, disculpen el Junior, está tremendo. Muy bien, continuamos entonces. Mencionábamos que tenemos esta pieza en sólido, ¿sí? Entonces el 0 de la pieza va a ser aquí en la parte superior, ¿sí? La parte de arriba. Entonces, nuestro programa, lo que estamos diciéndole es que con una Z10 se va a colocar 10 milímetros arriba de la pieza, que todavía está en el aire. Entonces, cuando nosotros empecemos a cortar y le demos una Z de corte, va a ser negativa, y va a empezar a cortar desde aquí, desde la parte superior de la pieza hacia abajo va a ser negativo. Entonces, lo que tenemos nosotros aquí con el Z10 es 10 milímetros arriba, ¿vale?
Ok, entonces colocamos el código G00, X10, Y10, Z10. Solamente con este código ubicamos la parte y el punto de inicio, pero todavía no cortamos. Solamente ubicamos este punto. Ahora vamos a asignar en otra línea el código G01, el G01 que es un código para corte lineal o interpolación lineal, y asignamos la misma coordenada, X10, Y0, Z, menos 2. ¿Por qué menos 2? No, porque ahora sí, lo que vamos a hacer es bajar la herramienta en ese mismo punto, pero lo vamos a introducir cortando, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer la máquina? Va a llegar aquí y va a bajar 2 milímetros hacia abajo. 2 milímetros. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer. Y en este caso, pues ya tiene una F, una velocidad de avance de corte, la F determina la velocidad de corte. Entonces ya vamos a poder ver cómo es que va a estar trabajando. Ahora, tenemos ese código de corte con una velocidad. Ya no necesito volver a poner la velocidad de corte. Profe, ¿por qué dijo que puso Z-Z? El guión es negativo, es menos. Pero es Z Es un menos menos 2, ¿no? 2. Z menos 2. ¿Sí? Lo que puse ahí es que bajó, cortó 2 milímetros hacia abajo la pieza. ¿Sí? En la misma coordenada. Bajó solamente en línea recta. Línea vertical, vaya. En la misma coordenada. Cortó 2 milímetros. Nosotros colocamos un menos 2, es cuando ya estamos cortando. Está bajando. ¿Sí? ¿Más preguntas? Háganlas. Profe, Sí. en el caso anterior era 10 arriba antes de empezar. Entonces, si le ponemos menos 2, no solamente va a bajar 2 y nos van a quedar 8 por llegar a la pieza, o eso es en el momento que topa la pieza el menos 2. Ok, muy bien. Buena pregunta. Mira, la lógica del código G90 es que estamos trabajando con sistema absoluto. Entonces, recuerda que ese sistema siempre toma de referencia el 0. Entonces, todos los movimientos que nosotros hagamos van a ser con respecto al 0. Entonces, si yo tengo Z10, voy a hacerte un dibujo aquí a mano alzada. Aquí. Tengo yo este cuadrado. Muy feo. A ver si me sale. Ok. Esta parte de aquí es el 0. Acuérdate. 0. Y esta parte de aquí a acá, es el espesor que tiene la pieza. Vamos a suponer que la pieza tiene un espesor de 10. ¿Sí? El espesor de 10. Son 10 milímetros de aquí a aquí. Entonces, cuando yo le digo a la máquina que se posicione con Z10, está posicionándose arriba, de aquí hacia acá. ¿Sí? De aquí hacia acá. No, de aquí hacia abajo. Entonces, son Z10 de aquí del 0 hacia arriba. 10 milímetros hacia arriba. Está sobre la pieza. Cuando yo le coloco Z menos 2, significa que va a bajar
aquí, del 0 hacia abajo, menos 2 milímetros. ¿Sí? Menos 2 milímetros. Eso es lo que le estoy diciendo. Siempre los movimientos van a ser con respecto al 0. Del 0 hacia arriba son positivos, del 0 hacia abajo son negativos. Entonces, la lógica que tú me decías, eran, ¿cómo dijiste? Menos 8. Sí, o sea, de que vamos arriba a Serían, 10 y 2, ok, llegar al 0, eso era lo que... Okay. entonces esa lógica serían menos 12, pero esa lógica que es con el sistema incremental o el relativo, con el G91. En este caso no, ¿vale? En este caso vamos a trabajar con sistema absoluto, acuérdate. Estamos trabajando con sistema absoluto. Si tú te fijas en la pieza, aquí el espesor, en el color azul, tiene 10. El espesor de la pieza son 10 milímetros. Entonces, de esos 10 milímetros, nosotros solamente bajamos 2. ¿Vale? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Avanzamos? Sí, profe. Ok, entonces dijimos que con el G01, con la misma coordenada y una Z negativa, estamos bajando en ese punto. Entonces vamos a colocar el siguiente código, que es de aquí hasta este punto, antes de la curva. ¿Sí? Recuerden que el radio es de 10, entonces tiene 10 menos antes del final. ¿Qué coordenada sería en X y Y? Díganme. Previo a esto, pues vamos a trabajar con un código G01 porque es un corte lineal. Asignamos G01, X, ¿qué coordenada sería aquí? ¿Cuánto tendríamos? Recuerden que consideramos el 0 a cada movimiento y considerando que en totalidad tiene 120. ¿Cuánto sería hasta aquí? ¿Cuánto? Serían 100. Muy bien. No. No serían 100. Acuérdense que vamos de referencia el origen. ¿Cuánto? 110. Así es. Serían 110. Muy bien. ¿Por qué? Porque el origen es donde está esta crucecita. Entonces, de aquí hasta acá son 120. Menos lo que tiene el radio, que son 10. 110. Entonces, vamos a colocar la coordenada en X sería 110. Punto. ¿Y cuánto tendría? 0. 0. Excelente. No avanza. Y la Z, como vamos a dejar la misma profundidad, entonces omitimos la Z. ¿Sale? Pasamos a la siguiente línea. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Cómo que tendría la Sí. misma profundidad, profe? A ver, ¿alguien ahí preguntó? Sí, ¿cómo es que tendría la misma profundidad? O sea, ¿sería el corte o cómo? Sí, acuérdese que la coordenada en Z me define la profundidad que estoy cortando. En este caso, ya habíamos colocado Z va a cortar menos 2 milímetros. Entonces la profundidad no va a cambiar. Va a ir cortando esos 2 ¿Se milímetros va a ir nada más. constante? Ok. Sí, va a ser constante. Entonces, en esa misma profundidad va a cortar todo esto. ¿Sí? Sí, está bien, profe. Eso vamos a omitir
No la vamos a colocar en la siguiente línea. Solamente cuando vayamos a cambiar de profundidad. Ok, entonces continuando. Ahora voy a hacer un arco en sentido horario o antihorario. ¿Qué sentido tendría? Antihorario. Sería Antihorario. sentido horario. Acuérdense que el reloj. Ah, no, perdón, sí tiene razón. Yo también ya no me equivocando. Y es antihorario. Muy bien. Sentido antihorario. Gira de esta manera. Sentido horario sería a este lado. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el código para el sentido antihorario? G03. Excelente. Ese es el corte e interpolación lineal, luego circular, sentido antihorario. G03. Colocamos la coordenada en X a donde va a llegar hasta este punto. Y recuerden que son 10 milímetros. Entonces, ¿cuánto sería en X? 10. 120, profe. 120, muy bien. Y sería la totalidad de la dimensión, 120. Ahora en Y, ¿cuánto sería? ¿10 o no? Y10, muy bien. Que solamente va a subir 10 milímetros hasta aquí. Y ahora vamos a asignar un valor del radio del arco que va a ser. ¿Cuánto es? 10. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Este es el radio 10. De esa manera va a hacernos este movimiento hasta aquí. Vamos a la siguiente línea. Recuerden que el radio solamente se asigna cuando tenemos una interpolación circular. Profe, ¿por qué en X 120? Porque está yendo desde aquí hasta el final. Acuérdense, va a llegar Ok, aquí. sí, sí. Muy bien. Ahora vamos a hacer una interpolación lineal. Vamos a regresar al código G01. La coordenada en X, ¿cuánto sería? Desde 0 hasta este punto, antes del arco. ¿Cuánto sería en X? 110, ¿Mande? 110, 120. 120, porque nada más va a llegar hasta aquí. Hasta este punto, 120. En Y, ¿cuánto sería? Si solamente va a llegar hasta aquí y la dimensión total vale 120. 110. Exactamente. 110 en Y. En. Ahora pasamos a la siguiente línea y vamos a hacer el arco que tenemos aquí. ¿Sí? Va a ser el arco de un corte de 10 o de radio de 10. Volvemos a utilizar el código G03. G03, la coordenada en X, ¿cuál sería? Recuerden que vamos a llegar aquí, a este punto. Si tomamos de referencia el 0, ¿cuál sería la distancia en X? De aquí hasta aquí. 110. 110. 110. Y. Ahora sería desde aquí hasta arriba. ¿Cuál es lo total? 120. 120. 120 en Y. Y la R sería de 10. 10. El radio. Muy bien. Ahora vamos a tener que hacer un corte lineal de aquí hasta acá. Vamos de regreso. Pero recuerden que las medidas van a ser desde el 0 hasta donde vamos a llegar al punto. No es que vayamos en negativo,
sino que volvemos a contar del 0. Entonces va a ser un corte lineal, que es 0, 1, X, ¿cuánto sería? Aquí, a este punto, ¿cuánto sería en X? 10. Exactamente 10. ¿Y? De aquí hasta acá. 120. 120. Muy bien. Pasamos a la siguiente línea. Vamos a hacer un corte en diagonal, pero no es arco, entonces sigue siendo E01. ¿Sí? Es lineal también. Ese corte es de 10 milímetros. Entonces, a este punto, ¿qué coordenada sería en X? 0. 0. Excelente. ¿Qué sería? Desde aquí hasta acá. 120. A 110. 110. Así es. Recuerde que es hasta este punto, el corte es de 10. Entonces sería desde aquí hasta aquí 110. Porque no estaría trabajando los 120. Entonces tenemos 110. Y como no es ningún arco, no se coloca ningún radio. Ahora vamos a hacer el proceso desde aquí hasta este punto. Vamos a colocar un G01. La coordenada en X, ¿cuánto sería en X hasta aquí? 0. 0. No se mueve en X. Solamente se mueve en Y. ¿Cuál sería la coordenada en Y? A este punto. 10. 10. Excelente. Bien. Y sigue siendo lineal. Ahora vamos a hacer el corte en diagonal de aquí a aquí, donde iniciamos el proceso. Nuevamente sería un G01. La coordenada en X, ¿cuánto sería aquí? 10. Así es, 10. ¿Y en Y? 0. 0. Excelente. Bien, si ustedes se fijan, ya cerramos el proceso, el que teníamos ahí en el dibujo. Entonces, lo que falta es levantar la herramienta, porque si ustedes recuerdan, estamos trabajando con -2 en Z. Entonces, lo que voy a hacer ahora es colocar un código G00, la misma coordenada, y con una Z positiva. Le vamos a colocar la misma Z que tuvimos al inicio, Z10. Y positiva. Que ahora lo que va a hacer es sacar la herramienta, colocarse en el aire, 10 milímetros arriba de la pieza. ¿Sí? Después de esto, lo que vamos a hacer es detener el husillo. ¿Qué código detiene el husillo? Los códigos M. 05. El M05, muy bien. M05, detenemos el husillo. Ahora, para enviar a home, ¿cuál es enviar a home? M30. Enviar a home es el G91 con el G28 y las coordenadas X, Y y Z en 0. Esas coordenadas las vamos a, ese código, esa línea completa la vamos a volver a colocar. G91, G28, X0, Y0, Z0. ¿Sí? Este código, esta línea completa, lo que me va a hacer es enviar a home la herramienta. Una vez que enviamos a home, terminamos el programa. ¿Con qué código terminamos el programa? De los códigos M.
30. El M30, muy bien. Y también tendríamos el M02, pero ese solamente lo termina, pero no se vuelve al inicio. Entonces vamos a utilizar el M30. Y entonces estaríamos terminando el código, ¿sí? Y lo que tendríamos que hacer es correr ese código. En este caso, yo lo voy a correr. Aquí a lo mejor me va a marcar error porque tengo algunos códigos que a lo mejor este simulador no lee. Dice que tiene ahí códigos, muchos códigos C de error. Entonces ahí no me va a poder correrlo a mí. Lo puse con la codificación que les va a aceptar la máquina que tenemos en la escuela. Entonces, por favor, ahí alguien que tenga el simulador, ya con la codificación que lo pueda proyectar. ¿Puede compartir? ¿Hay alguien? Delgado. Voy, profe. Profe, a mí me está corriendo, pero me corre nada más la mitad. Ok, ahorita vamos a ver. Vamos a pedirle a Delgado que proyecte su pantalla para ahorita explicar. Ahí voy, profe. ¿Alguien ya le corrió? Me pasó como a él, sí. Ok, ahorita lo vamos a ver. ¿No pudiste, Delgado? Sí, ¿y se ve? ¿Se ve no? ¿El simulador? Veo, pero... Muy bien. Ok, aquí, ¿Lo ve ahí? no, le va a dar aquí abajo donde está el cuadrante inferior izquierdo, derecho, perdón, y una como flechita. Esa. Esa, ahí. ¿Ahí? Ahora, acá en la derecha, dele el primero. ¿El del 0? Sí, Voy. Ya. ahí Está va. corriendo. Sí. Ok. Allí hay un detalle que hay que configurar su pieza. Dele aquí en la última opción, donde está el circulito. Ok. Váyase a la parte superior donde dice Setting. Editar. Setting. Configuraciones. Y en la otra. Setting. Aquí. Aquí. Ah. Ya. Váyase a Simulate. Va acá la de arriba. La pestaña de arriba. Simulate. ¿Sí, no? No. La izquierda. Ya. Sí. Ja. Sí. En Detail Setting, abajo. Detail, la segunda opción. Aquí. Ya. Sí. Bien. Póngale en el eje de la X, póngale 120, Y 120. En el engine. Aquí. Sí. 120. 120 y 120. En el otro también del X. Sí. Ya. Y en la Z, póngale 10. 10. Ya. Ok. Ahora, muy bien. Dele OK. Ya. Listo. Ahora sí, vuelvo a correr.
Igual como me dijo uno aquí abajo. Sí. Bueno. Ahí va. One moment. Muy bien. Ahí está. Corrió muy bien. Sí, ahí nada Sí. más hay que configurar las dimensiones de la pieza en el simulador. Puede estar cambiando. Dependiendo las dimensiones, ustedes se van a ir ahí, las van a corregir. ¿Cuándo es la clase? Siempre vamos a hacer eso, profe, al finalizar ya con los códigos. Así es. Bien, los demás tienen dudas. Ahí déjenlo delgado, por favor, todavía no. Voy. Para descartar dudas. Sí. Él sí. Mande. ¿Sí salió o no? Sí, a mí me está corriendo igual que a Delgado. Está muy bien. ¿Alguien que tenga algún problema? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Yo tengo una duda. A ver, dígame. ¿Por qué en las primeras dos esquinas del lado izquierdo se mira como el huequito blanco y del otro lado? Bueno, porque el corte no es en arco, entonces, como es lineal, queda ese material sobrante. Para esos sobrantes se tiene que hacer un desbaste con otra codificación. Eso lo vamos a ver con el Aspire, con el otro programa. Entonces, Okay, ahorita solamente vamos a hacer procesos sencillos de recorrido, como el que acabamos de hacer, para que vayamos agarrando la onda de cómo se trabaja la codificación, cómo se trabaja con los sistemas absolutos y cada uno de los códigos y coordenadas. Entonces, ahorita nos van a quedar material sobrante, pero posteriormente vamos también a trabajar eso, eliminar todo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? No, Inge, No, ninguna. profe, ninguna. Bien, entonces, si ustedes se fijan, la codificación es importante que repasen la tabla de códigos y que puedan identificar qué significa cada código que vamos estructurando en el programa, para que, pues obviamente, lo podamos identificar sin ir a la tabla, ¿verdad? Y recuerden también que cada coordenada X y Y y Z es porque tiene una posición. Si ustedes no pueden identificar en qué posición se encuentra esa coordenada, entonces, si nosotros nos sale un error en el programa, o sea, el simulador no corre, entonces vamos a poder identificar fácilmente dónde está el error, ¿sí? Dónde no corrió, dónde se equivocó, que no está igual al diseño. Entonces, por eso es importante que aprendamos la codificación, para poder identificar dónde podría estar un error, para poder corregir y que el programa pues pueda correr perfectamente, ¿no? Bien, aquí nos faltó un código extra que tendríamos que utilizar, que es la activación del refrigerante. El refrigerante se utiliza cuando estamos trabajando con metales. Si trabajamos con algún otro metal, con algún otro material, como el nylamine o el PC de calcio, esos no necesitan el refrigerante. Pero si trabajamos con algún metal de aluminio, acero, cualquier otro, tendríamos que usar refrigerante. ¿Dónde iría activado el refrigerante? El refrigerante iría en el código, en el primer código G01, ¿sí? Antes de esa línea. Delgado, ¿puedes abrir una línea antes del primer código? Ahí. Ok, cuidado porque se llevó el
punto, ahí está. Y debemos activar el refrigerante. ¿Cuál es el código para activar el refrigerante? A ver, chavos, apoyen con eso. Para activar el refrigerante es el código M08. M08. Y ahí va a estar activo el refrigerante todo el proceso. Cuando terminamos el proceso, lo eliminamos. Váyase al código, al último código G01. Voy. Ahí voy. Ya. Ahí voy. Ahí habrá otra línea. Ahí voy. Faltan 5 minutos todavía. Ok. Y coloque el código M09. Ahí está. Con esos dos códigos, el M08 lo activa y el M09 lo desactiva. ¿Y por qué se ponen después y antes del G01? Porque son los códigos que están en maquinado, están en corte. Y el G00, si ya no hay corte. ¿Vale? De esa manera quedaría cuando trabajamos con metales. ¿Vale? Sí, Ok. profe. Muy bien. Entonces, lo siguiente es trabajar la siguiente figura. La siguiente figura, el G02. Digo, es allí como una, un resaque. Ustedes se van a sus apuntes, al material. Ahí lo van a poder ver. Delgado, Mande. ¿me permites presentar ahora? Sí, profe. Mucho Gracias, gusto. Delgado. Ese código, por favor, Perdón. guárdenlo en un bloc de notas y pónganle el nombre. Ejemplo 1. Muy bien. El que tendríamos que hacer sería este código, digo, perdón, este programa para este dibujo. ¿Vale? Aquí, igual, vamos a iniciar en la parte inferior izquierda, ¿sí? Aquí va a estar el 0. Iniciamos para el lado derecho. Aquí y aquí. Aquí inicia el arco. Esta es una interpolación circular. Como va de esta forma, va a ser un G02 en sentido horario. Se sigue para acá, para acá, para acá, para acá, ya lo demás. Solamente tenemos un arco en sentido horario. Recuerden en su simulador darle las dimensiones que tiene de 100 por 110, 100 en X y 110 en Y. Los que sean más avanzaditos, que ya lo aprendieron, ya le agarraron la onda, pueden trabajar con Solid también y hacer el diseño. ¿Sí? El diseño acá lo tenemos de este lado. Vamos a considerar un espesor nada más de 10. ¿Vale? Muy bien. Entonces, vamos a trabajar en él. Vamos a trabajar en ese ejercicio. Voy a cortar la grabación